Estimados amigos, hermanos, del otro lado de la pantalla, eh, esta es la quinta grabación que hago, tratando de entregar el mensaje que el Señor me entregó a través de mucho tiempo y que lleva por nombre Dios. El Dios de la Biblia es un Dios tecnológico. Acordándonos de lo que habíamos dicho al final de la cuarta grabación, habíamos dicho que Dios con su nave, con su nave, que iba sobre Israel y que a veces la cubría con una nube que llevaba una luz detrás de la nube, eh, él mismo atacaba a los enemigos de Israel. Y tenemos y dimos ciertas citas en las cuales esto es confirmado, que Jehová en realidad atacaba a los enemigos con armas intergalácticas, con armas super modernas, super desconocidas para ellos, y Israel prácticamente remataba a sus enemigos. Y agregando algunas frases, tenemos por ejemplo Salmo 44, 1 al 3, dice, a Dios con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, ¿se acuerdan? Que los ancianos contaban, ¿cierto? Que había un Dios glorioso, la obra que hiciste en sus días, ahora en tiempo de los padres, en los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste las naciones y los pusiste a ellos y afligiste a los pueblos y los arrasaste, porque no se apoderaron, dice, por su mano y su espada, sino su brazo los libró, sino su diestra y tu brazo y la luz de su rostro, la luz que era potente, ¿cierto? La luz del rostro de Jehová. Acá tenemos otra frase que dice, esta es primera de Samuel 7:10, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. ¿Cómo fueron vencidos? Jehová los atacó, Jehová los asustó, Jehová los dispersó y Israel los remató. Jeremías 32:21 dice, con señales y portentos, y sacaste tú a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto, con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. O sea, esta nave que tenía un arsenal de armas, esta nave poderosa, que no la entendía Israel, pero lo que entendía Israel es que estaba a favor de ellos, que los defendía, que iba sobre ellos. Para los enemigos era producía un terrible terror, ¿cierto? Porque ellos se daban cuenta que la ventaja que tenía Israel sobre ellos era enorme, gigantesca. Estamos entonces en esto de que Jehová atacaba a los enemigos de Israel, y eso era muy importante, porque así Israel se sentía seguro. Permiso, tengo otros temas que ya decíamos también que esta nave que iba siempre con Israel, siempre sobre Israel, a veces eran dos naves, una detrás y otra adelante, era una nave que era la voz cantante en el ataque, porque ella tenía una visión periférica. Y Dios era un gran estratega, les decía dónde tenían que atacar al pueblo de Israel, etc. Esta misma nave tenía esa tecnología para separar las aguas, no cabe la menor duda, que tenía la tecnología para separar las aguas, porque la separación de las aguas se ha dado mucha, pero mucha, tratando, hay científicos, pseudocientíficos, pseudo religiosos que han tratado
de justificar, de comprender cómo fueron separadas las aguas. Pero no se puede comprender cómo fueron separadas las aguas si no se comprende en el contexto de que Dios es un Dios tecnológico, que tiene una alta tecnología y que realmente puso las aguas como muros. Se ha buscado fenómenos como naturales que produjeron esto. O sea, hay otros que yo he visto que han buscado que qué lugares bajos tenía el Mar Rojo y donde pudieran pasar hombres, etcétera, en qué momento el Mar Rojo bajaba, qué sé yo. Pero la verdad que fue un fenómeno netamente tecnológico, en cual el mismo arsenal de la nave podía separar esas aguas. Y esa fue la real, la verdad, la razón verdadera es que Dios tenía esa tecnología. Y Éxodo 14, 21 al 22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Ves? Ese fenómeno de tener las aguas como muro es imposible, de forma natural es imposible, digamos, con la tecnología que tiene. No hay ningún fenómeno natural que produzca esto, ni antiguo ni moderno, ni no hay ninguna tecnología humana que pueda hacer eso. Solamente una tecnología muy avanzada como la de Jehová. Tenemos también Josué 3, 14 al 16. Tenemos otro acontecimiento similar a cuando fueron separadas las aguas del Mar Rojo. Dice, aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y las que descendían, significa las aguas, al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Tenemos otro fenómeno ahora en un río, donde la tecnología de Dios hace que las aguas sean divididas y puedan pasar en seco. Ahora, respecto a Jehová, empieza a organizar al pueblo de Israel. Le hace a Moisés fabricar algunos utensilios como trompetas, etcétera, con el fin de que estos sonidos de las trompetas y con ciertas claves, por ejemplo, un sonido significaba algo, otro sonido significaba otra cosa, otro sonido significaba otra cosa. Eran 12 tribus sumamente grandes y cada sonido movía una tribu. Estamos hablando de más de 1 millón de hombres que estaba caminando, ¿cierto?, hacia la tierra de Canaán. Entonces Jehová empieza a dar órdenes. Cuando la nave se detenía, el pueblo de Israel se detenía. Si la nave se detenía 10 días, el pueblo de Israel estaba 10 días detenido. Si la nave partía, el pueblo de Israel se ponía en movimiento. Entonces acá, por ejemplo, tenemos las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra martillo, las harás cuando te servirá, las cuales te servirán para convocar la congregación. ¿Ves? Y para hacer mover el campamento. Y cuando las tocares, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos hablando de Números 10, del 12 en adelante. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de las millares de Israel. Cuando tocare
tocare alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocare alarma segunda vez, entonces moverán los campamentos que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis más con los sonidos de la alarma, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatutos perpetuos y vuestra generación. Y cuando saliere a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestro enemigo. ¿Ven? Aquí dice, en el versículo 11 de Números, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube, que es la nave, se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, todo organizado. Así que esta gigantesca nave empieza a ponerse a organizar el pueblo de Israel y después a ponerlo en marcha. Y ya todo tenía cierto orden, ¿cierto? Habían claves para todo. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Ya se había establecido. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento a los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Saúl. Y así nombra a todos los principales que estaban a cargo de los diferentes tribus y del ejército de las diferentes tribus. Así que hubo un momento que Jehová estuvo parado mucho tiempo, meses, y el campamento seguía parado ahí. Así que Jehová era el que dirigía todo. Ahora, también quisiera volver yo en este momento al profeta Daniel. El profeta Daniel. El profeta Daniel, acá en el capítulo 10. Es importante ver el parangón que podemos hacer, la similitud que hay entre el fenómeno ovni y la visión que tuvo Daniel. Hay muchos elementos del ovni, lo que indica claramente que estas naves son naves de guerra de Jehová, y también hay naves del diablo. Dice, visión de Daniel junto al río. Este fue el río de Egelo, un río muy importante en Babilonia. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Belsasar, un nombre que le pusieron los caldeos. Y la palabra era verdadera. Estamos en el capítulo 10, versículo 1. Y el conflicto grande. El conflicto era grande porque se trata que Daniel empezó a ver una visión real en la cual estaba viendo demasiada tecnología desconocida, y también vio el futuro. Podemos decir, agregar, se dice que Jehová habla a través de sueños, a través de visiones, ya sea en éxtasis o despierto, a través de voz audible, a través de los profetas. Pero vamos a agregar una quinta y muy importante, desconocida, que está siendo revelada la palabra. Jehová también habla a través de aducciones. Jehová pesca a alguien, lo lleva al futuro y le muestra todo lo que va a suceder en el futuro, y luego lo trae a la tierra en una nave.
Eso le sucedió al profeta Daniel. También le sucedió a Juan en Apocalipsis. Juan en un momento dice que vio una puerta en el cielo y de repente dice estaba en el aire. Dice, de repente hizo una puerta en el cielo. Luego en el aire dice, sube aquí y yo te revelaré las cosas que han de acontecer. Daniel le pasó lo mismo. Probablemente estos dos profetas asistieron a eventos futuros, estuvieron ahí mismos, no se conocieron, pero los mismos estuvieron viendo, porque ambos hablan de eventos muy parecidos, pero muy parecidos, similares, que se pueden confirmar uno con otro, uno confirma al otro. Entonces, vamos a leer, porque aquí en este fenómeno, en este capítulo 10 hay muchos elementos del fenómeno ovni. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Edequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido con lomo de oro y ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Mire, en primer lugar, este varón tiene unas vestimentas parecidas a un astronauta. Fíjese que está como iluminado su rostro. Sus ojos son como relámpagos, dice. Su cuerpo como berilo, medio berilo, berilo es una piedra, y es una piedra brillante, preciosa. Sus ojos como antorcha de fuego, o sea, iluminados. Sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, parece que traía un traje metálico. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel escucha el sonido de sus palabras, pero no eran unas palabras dichas de forma normal. Estaban bajo amplificación. Daniel no conocía lo que era un amplificador. No conocía lo que era un amplificador que amplificara 10, 20, 30, 100 veces un sonido. Estaba frente a una teología. Por eso que en la antigüedad, como Dios hablaba de las alturas, a veces de la nave, dice, porque Dios mismo, en el caso de Moisés, por ahí podemos buscar esa cita, Dios mismo habló a Moisés desde las alturas, con voz audible muy potente. Por eso quedó la idea, dice, la voz del omnipotente es como estruendo de muchas aguas. Es como ejército en movimiento, o sea, es una voz potente, da terror la voz del omnipotente. Claro, era una voz amplificada y que producía terror. Y Daniel escucha eso. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, eran metálicos. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Estaban frente a un fenómeno desconocido, típico del fenómeno ovni. Arrancan todo y se queda al que tiene que llegarle justamente el mensaje. El Señor, en el fenómeno ovni, siempre al que viene el ovni, ese se queda pegado en el piso, no se puede mover. Y como el mensaje era para Daniel, entonces él se quedó pegado en el piso. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedó pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. O sea, el tipo se desfalleció, quedó pegado al piso. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí
sobre mi rostro en un profundo sueño, como con mi rostro en tierra. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Que él, cuando dice, y oí el sonido de sus palabras, está diciendo claramente, no dice oír sus palabras, no eran unas palabras normales, eran las palabras emitidas a un gran volumen. Por eso él habla, oí el sonido de sus palabras, y entró terror en él y cayó fallecido al suelo, y ahí no se pudo mover más. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. De cierto modo fue fortalecido. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras, te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas las palabras, estas palabras. A causa de tus palabras yo he venido, etcétera, etcétera. Y aquí dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Ves? No se podía mover. No podía tampoco hablar. Pero he aquí uno con semejanza a hombre, el viajero espacial, ¿cierto? Que era Daniel, Gabriel, el arcángel que venía bajando el futuro hacia la tierra. Tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento? Y aquel que tenía semejanza de hombre, mira qué interesante. Mira qué interesante. Cuando uno ve a un hombre dice, vi un hombre. Pero cuando ve algo que se parece a un hombre y no es un hombre, uno dice, vi a alguien semejante a un hombre. Daniel se daba cuenta que estaba en presencia de un ser parecido al hombre, pero no era un hombre. Tenía semejanza de hombre. ¿Se ve? Se da dando cuenta que se trata de un ser espacial, un ser que producía temor, ¿cierto? Porque era desconocido. Nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Entonces Daniel se daba cuenta de eso, pero no se podía mover. Y le habla a este ser, le dice, y el ser finalmente lo fortalece. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Aquí habla él, cierto, que había desfallecido. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, etcétera. Hemos explicado, cierto, que este ser venía del futuro. Venía del tercer cielo, donde siempre ha habido el Padre, con los huestes celestiales. De ahí fue expulsado el diablo. Y el diablo fue expulsado por algo que hizo en la tierra, que después vamos a tocar ese punto. Fue expulsado el diablo, ya no puede vivir más en el cielo. Por eso él vive en el segundo cielo, otro lugar que está al futuro de la tierra, pero que está muy al pasado del cielo, de Dios, que es el tercer cielo. Y este ángel que llegó hasta viajando a través del tiempo y el espacio, llegó al imperio medio persa, a esa época, y sin embargo le dice algo extraordinario a Daniel. Aparte que le dice que viene viajando el futuro, que le han salido eh, varios jefes con jineta del diablo que están a cargo de eras, por ejemplo, de la era de los persas, otro está a cargo, más al futuro, de la era de los griegos, otro está a cargo de la era de los romanos, etc. Y a través de ese viaje se van oponiendo grandes fortalezas, ¿cierto?, que impiden el paso para un lado y para otro de las huestes del Señor. Y le va explicando, pero aquí le explica otra cosa que es extraordinaria, le dice, pero yo te declararé lo que está escrito. Estamos hablando del capítulo 10, 21, ¿cierto?, de Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Mire lo que le dice. Está este viajero espacial llega a donde está Daniel con Ciro, que fue el último rey que él sirvió como consejero. Él pasó por 4 reyes, pasó primero por Nabucodonosor, por el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, que no lo tomó muy en cuenta Belsasar, pero sí lo tomó Nabucodonosor, lo tomó Darío como consejero, y también lo tomó
finalmente Ciro. Sin embargo, el arcángel Gabriel le dice, en otra oportunidad llegué más hacia el pasado, o sea, viniendo del futuro, llegué más hacia el pasado para ayudar a Darío, porque Darío anexó al imperio babilónico en una guerra, venció a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, lo venció y lo anexó en una guerra, y ahí vino el arcángel Gabriel a batallar contra los príncipes. O sea, mire, siempre que hay una guerra en la tierra, hay guerra en los cielos de la tierra, hay guerra también incluso en la ruta tiempo-espacio, tiempo-espacio que comunica la tierra con el tercer cielo para que se produzcan los triunfos. Hay guerras angélicas para que se produzcan cambios en la tierra, cambios en la tierra. Cuando pelean los ejércitos de la tierra también hay guerras angélicas. O sea que Daniel bajó más hacia el pasado, o sea, Gabriel más hacia el pasado, cuando Daniel era más joven todavía en el tiempo del rey Darío, y Daniel le habla al rey Belsasar de que por haber tomado las copas sagradas del templo de Salomón, ese mismo día y en la noche su reino había sido entregado a los medos, y en ese caso fue Darío que lo derrotó. Y el arcángel Gabriel viaja y llega a ese punto y ayuda en la guerra. O sea que pelea contra príncipes importantes y los tiene que derrotar para que se produzca también la derrota en la tierra de Belsasar a manos de Darío. Interesante todo esto. Bueno, haciendo un paréntesis, o sea, perdón, haciendo un paréntesis, podríamos decir, me gustaría decir algo sobre el Darío, perdón, el Ciro moderno, que es el Trump que Dios ha elegido, para, para darle 4 años más a la iglesia mundial y especialmente a Estados Unidos, para que no venga la persecución todavía y se preparen. Nos preparemos todos. Yo tengo mucha experiencia cuando oro en poner la mano en la Biblia y pedirle palabra al Señor. Y mi experiencia más grande es que el Señor siempre me ha pedido a mí que me santifique, cosa que me cuesta mucho, lo reconozco, como la palabra dice de Elías, si el que Elías era un hombre, dice que estaba sujeto a pasiones, un hombre normal, que Dios llamó, un simple hombre normal que Dios llamó. Y que todos encuentran que Elías fue tan grande porque Elías, ¿cierto?, podía cerrar los cielos, podía hacer llover, podía hacer que no lloviera, y Elías fue llevado por una nave también, una nave al cielo, y no volvió más. Y se cree que Elías es uno de los 2 testigos que va a venir al final de los tiempos. Y siendo así, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Entonces Dios siempre a mí me aprieta para que yo me santifique. Y una de las palabras que más me ha salido es la obediencia de los recabitas. Siempre el Señor, así como hacer un resumen corto, es que los recabitas eran muy obedientes a unas normas que le dio su padre. Jonadab fue hijo de Recab, y Jonadab y Recab, Jonadab le dio unas órdenes a los recabitas que eran básicamente 3 cosas: no podían tomar vino, no podían sembrar y tenían que vivir en carpa. Y ellos obedecieron siempre a su padre, y los tomó como ejemplo el Señor para decir: yo a este pueblo le he mandado profetas y no me han obedecido. En cambio los recabitas fue firme la palabra, y siempre me salía esa palabra, me salió como 30 veces. Y ahí me di cuenta que el Señor, y lo curioso es que yo la Biblia la movía y cerraba los ojos y la movía a varias partes y prendía el dedo, siempre me salía esa palabra. Claro, no todos los días, pero cuando Dios me quería, si yo me torcía un poco, inmediatamente Dios me ponía esa palabra. Después me di cuenta yo que la palabra estaba al medio de la Biblia, entonces dije: bueno, gracias ahora porque ya sé dónde está. Es cierto, yo podría ahora, después que me di cuenta, yo podría dirigir mi dedo, pero en ese tiempo no lo podía dirigir porque yo no sabía dónde estaba. Pero siempre, respecto al presidente Trump, de repente el Señor me dice que tengo que orar por él, porque yo siempre había orado por el país, por mi país, Chile. Y en un momento también oré por Argentina, porque la profeta argentina Noelia pidió oración por la elección argentina, y yo oré bastante. Estuve 2 meses viendo televisión argentina para entender el problema, oré, me metí.
Pero me oré mucho por Chile, vino acá a mi casa un hermano y yo estoy orando como 6 meses por Chile, por lo que pasaba, ¿cierto? Por el estallido social y luego la pandemia, estuvimos orando, pero yo respecto a atrás no había pensado orar hasta que el Señor me puso oración y luego me metí muy fuerte en las noticias de Estados Unidos y me di cuenta que Trump estaba en un problema muy grande. Era un presidente que le habían hecho un tremendo fraude y lo habían sacado de circulación prácticamente porque los que gobiernan el mundo no lo querían, porque el hombre estaba tratando de hacer la voluntad de Dios. Y era como un Ciro moderno, es como un Ciro moderno. Entonces, hace poco yo pedí palabras, porque oré bastante por traducir muchas citas, ¿cierto? Muchas citas sobre Estados Unidos, digamos, pues, usando la palabra, por ejemplo, dice, cuando el hombre fuerte está tranquilo en su palacio, confía en las armas que tiene, pero cuando viene uno más fuerte, le ata, le echa fuera y reparte despojo. El hombre fuerte son los espíritus inmundos de alto rango que tienen tomado Estados Unidos y que tienen conexión con espíritus inmundos de alto rango del poder del anticristo que está en Europa, del poder del dragón chino y del poder del oso ruso y del poder del oso antiguo persa, que es Irán y todos los enemigos, y la palabra no de Dios, pero hay un dicho que dice, los enemigos de mi enemigo son mis amigos, están unidos todos los... Había otra palabra que decía, por un camino te saldrán a encontrar, mas por 7 caminos irán delante de ti. Fue una experiencia que tuve de oración y no la entendí esa palabra, y es que los enemigos son todos muy distintos, tienen como objetivos distintos, tienen, digamos, diferencias en cuanto a la constitución su naturaleza, pero se unen por el mismo dicho, ¿cierto? Que el enemigo de mi, el enemigo de, o sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces se unen todos, entonces dice la palabra, por un camino te saldrán a encontrar, significa que todos los enemigos vienen juntos contra la iglesia de Jehová, o contra el ungido de Jehová, en este caso el Ciro moderno que es Trump. Vas por 7 caminos irán delante de ti, o sea que cuando pega el Espíritu Santo, después de tanta oración de los santos, se separan, digamos, lo que es cobre para allá, lo que es bronce para allá, como la estatua que se cayó, de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que se cayó al suelo, porque una piedra de cantera la botó, donde estaban todos los reinos mileniales, los reinos de los diferentes imperios humanos. Bueno, pero esa era una palabra, hay otra palabra que dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y las naciones piensan cosas vanas? Vamos y cortemos los ligamentos de Jehová y su ungido, Jehová se reirá de ellos. Y así usaba palabras yo, diferentes palabras, y para que fuesen palabras de guerra. Y le pedí al Señor que apareciera en otro orador y me estuve dando cuenta de repente que el Señor llamó a oradores de diferentes países para orar para Estados Unidos. Estaban, qué sé yo, 7.000, 8.000 peleando como en el tiempo cierto de Elías, ¿cierto? No eres tú el único cuando Elías arranca a la cueva, ¿cierto? Que en el mismo monte donde Moisés tuvo el encuentro con este ser que era Jehová, Elías también se encuentra con Jehová en la cueva y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Lleno de miedo, levántate. Y también le comunica que se lo va a llevar al cielo y que tiene que elegir un sucesor, que en ese caso fue Eliseo. Y Eliseo mismo vio cuando se lo llevó al cielo Elías. Y yo le pido palabra al Señor por Trump. ¿Qué le va a pasar al presidente Trump? Por eso me interesa que esto salga luego, porque obviamente que si yo lo digo después, ya lo digo después de la batalla todos son generales. Pero la palabra que Dios me entregó fue esta. Trump va a pasar por el horno 7 veces calentado. Yo puse la mano por el horno 7 veces calentado por el que pasó Daniel. O sea, cuando el Señor dice, no es Israel un carbón encendido, arrancado de las manos del diablo. Trump va a ser un carbón encendido, calentado, 7 veces, arrancado de la mano del diablo. Pero Dios lo va a liberar. Dios lo va a liberar. Esa fue una palabra. Y hace poco yo vi al profeta y salmista, que tiene un nombre,
que tiene un nombre de... ¿Cómo se llama el salmista que estamos viendo? John Montalbán. Vi a John Montalbán, lo que Dios le reveló a John Montalbán. Estuve viviendo también lo que Dios le reveló a Clement. Y de repente el Señor me dice, porque se habla que podría venir un apagón. Vi que varios profetas, incluso los que se presentaron en Esto es Sobrenatural, hablaban de un apagón de todo el mundo. No sé, de las comunicaciones. Clemen habló de eso, otro habló de eso. Como un silencio, un apagón, ¿cierto? De las redes sociales, de la televisión, de todo. Y que en esos días se produce el cambio, y se da vuelta la tortilla, que Trump, que lo quieren destruir completamente, que lo quieren, están hablando muy fuerte, Trump, que lo quieren destruir completamente, se da vuelta la tortilla y es salvado, o sea, como del horno 7 veces calentado. Y yo había escuchado también de que Elías, ¿cierto? Elías, porque el número 7 es muy importante, Elías, cuando se enojó, ¿cierto? Elías produjo también como un cambio, ¿cierto? Porque Elías, ¿cierto? En el tiempo de Jezabel y el rey Acab, que eran malvados, la mujer lo manejaba, y la mujer tenía a 400 profetas de Acera y 400 de Baal y 450 de Acera, le había hecho barracas, le daba comida, lo sustentaba. Y ya Elías un día ya con ira y rabia, ¿hasta cuándo caviláis, cierto? Si Baal es Dios o Jehová es Dios, y le hace un desafío ahí. Y en el desafío ya había que poner el leño y clamar a sus dioses para que viniera un rayo al cielo. Y Elías se pone 7 veces desventaja, porque le pone 7 veces agua a su leño y así vino del cielo y produjo la matanza de estos seres. Y por eso que Elías tuvo que arrancar. Pero produjo un cambio, un cambio. Y el 7 es muy importante. María Magdalena se le habían sacado 7 espíritus inmundos. Y también la palabra dice que cuando un territorio o una persona dice fue limpiado, dice a María Magdalena se le fue sacado 7 espíritus inmundos, fue limpiada. Pero la palabra dice que cuando una persona es limpiada, ese mismo espíritu inmundo va a buscar 7 más malos que ellos. O sea, el espíritu de los 7 espíritus que salieron, el más inmundo era el más malo. Pero el más malo ahora va a buscar 7 más malos, o 6 más malos que él, y se vuelve con ellos. Vuelve a la palabra 7 otra vez. Y a Estados Unidos le pasó lo mismo. Para Estados Unidos fue una nación de Dios y fue ensuciada porque no permanecieron en la oración. Y 7 espíritus inmundos llegaron al territorio y hoy día está la situación que está. Y de repente el Señor me habla, dice, si viene un apagón, si viene un blackout, es como un rapto. Y digo, ¿cómo es eso como un rapto? El Señor me habla y dice, mira, Éxodo, el haber sacado a Israel de las manos de Faraón, fue como un rapto, porque es raptarle, arrebatarle al diablo, ¿cierto? La cautividad. Israel estaba cautivo por el diablo, por el faraón que representaba al diablo. Y era el poder más grande que había en la tierra. No había ningún poder humano que pudiera sacarle a los israelitas de ahí. Y con mano poderosa Dios sacó al pueblo de Israel con prodigios, ya hemos dicho, ¿cierto? Con naves que atacaban que producían terror. Entonces un rapto. También cuando Jesucristo salió y el tercer día resucitó, la palabra dice que él bajó a los infiernos, donde habían 2 compartimientos, el seno de Abraham, donde estaban los buenos, estaban los que habían creído en Dios, y estaban los otros, los espíritus encarcelados, y él dice que muchos santos se levantaron. Ese fue otro rapto. Y Jesucristo fue sacado con todos los santos y llevado en las nubes, por naves, arriba, al tercer cielo. Este fenómeno se ha producido. Pero nosotros los modernos no hemos visto nada parecido. El hecho que en Estados Unidos suceda esto, de que sea todo cambiado, que al estado profundo, al mismo diablo, al mismo anticristo, le roben
le roben a Trump, que lo tenía, que estaba siendo quemado calentado en 7 veces en el horno. Y de ahí se ha sacado. Y todos los cristianos con él reinen por 4 años más y esa nación se transforma en una nación grande y poderosa que le tengan miedo a todo, ese va a ser como un rapto para nosotros. Así que este mensaje también me sentí entregarlo. Antes que suceda, ojalá que esto sea dicho antes que suceda. Eh, entonces, interesante todo esto, ¿cierto? Todo esto de que Dios es un Dios tecnológico. Seguiremos en otra oportunidad hablando de esto mismo, no quiero cansarlo. Y me despido de ustedes, hermanos. Amén. Ya.